Una vez que se agregó el hidróxido de amonio y que está el precipitado, aquí está el precipitado, nosotros vamos a tener un líquido, un sobrenadante, o las aguas, no sobrenadantes, las madres. Estas aguas madres, de aquí se va a tomar un poquito de la solución para hacer una prueba. Le voy a sacar tantito sin que vaya precipitado y colocar en un tubo de ensayo. Y luego agregar más agente precipitante. Si todavía se forma precipitado, quiere decir que me falta agregarle más agente precipitante y entonces tengo que adicionar más agente precipitante porque yo en una muestra no sé en la práctica sí les dicen agrega tantos mililitros de tal reactivo y agrégale estos otros, pero cuando ustedes estén haciendo una práctica, una determinación, van a hacer agente precipitante hay que agregar. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer la prueba para ver si ya se precipitó todo y si no hay que agregarle más reactivo. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, también tenemos los quelatos. ¿Qué es un quelato? Son esas moléculas complejas de las que estaba hablando hace ratito, ¿verdad? Quelatos son esos compuestos orgánicos que se unen con un metal pesado y forman esa molécula dota. ¿Qué pasa con esta? Que el metal está atrapado con la sustancia, está ahí metido en medio de la molécula de tal forma que no tiene opción a reaccionar con ninguna otra cosa porque ya está en medio. No alcanza a tener interacción con otros átomos porque está en medio de todo el complejo, en todo el quelato. Por lo tanto, no puede reaccionar libremente y el metal no puede formarse, va a encontrar formando parte del quelato. Ok, entonces, seguimos. Bueno, vamos a ver que cuando se forma un precipitado, los precipitados tendrán diferentes características. No todos los precipitados son de las mismas características. Por lo tanto, los precipitados se van a clasificar en dos tipos. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos tipos de precipitados? ¿No? Son precipitados coloidales y precipitados cristalinos. ¿Alguien se acuerda qué es un coloide para darnos idea de qué onda con los precipitados coloidales? ¿Qué era un coloide? Eso lo vieron desde la secundaria, yo creo secundaria y prepa. ¿Qué es un coloide? ¿Los escuchó? Es un sistema formado por dos fases. Ajá. 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 Hay una señorita que no se escucha bien, se oye muy cortada. Ajá. Y luego tengo dos fases, o sea que es heterogéneo, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me recuerde qué es coloide? Son mezclas no homogéneas, ¿no? Que están compuestas por una fase dispersa. Ajá. Solamente que en el coloide el soluto es de tamaño pequeño y forma una mezcla efectivamente heterogénea, pero a simple vista la mezcla es homogénea. ¿Por qué? Porque como está tan pequeño el soluto, no se alcanza a percibir a la vista el soluto. Se necesita hacer el fenómeno Tyndall. ¿Alguien se acuerda cuál es el fenómeno Tyndall?
¿Alguien Y recuerda? es el que utilizábamos como una luz para ver las partículas como estaban sí, dispersadas, ¿no? ya se pasaron haz de luz, ¿no? Como por ejemplo cuando estaba la niebla. El ejemplo era la niebla con un auto que aluzaba. Ajá. O si van al cine y ustedes voltean de donde sale la imagen de la película, también ahí se ve suspendida el polvito, ¿verdad? Se ve el polvito cómo se mueve, incluso cuando va pasando la gente, ¿sí? Entonces, no se alcanza a ver a simple vista porque es tan pequeño que no lo percibimos, pero si hacemos pasar el rayo de luz y lo vemos. Quiere decir que es una mezcla heterogénea, pero lo importante de aquí es que el precipitado es pequeño, perdón, el soluto es muy pequeño, o lo que se tendría que disolver. Es muy pequeño, por lo tanto, si nosotros tenemos precipitados coloidales, ¿qué característica tendrá nuestro precipitado coloidal? Como usted dijo, una característica sería que es muy pequeño. Sus partículas son sumamente pequeñas, por lo tanto, nos es muy difícil manipular precipitados coloidales. ¿Por qué? Porque se nos puede ir a través de los filtros que estemos utilizando, se nos puede pasar el precipitado por ser tan pequeño. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando se nos forma un precipitado pequeño? Nosotros ya vamos a saber cuando estemos formando precipitados si nos va a salir un precipitado coloidal. Pues lo que tenemos que hacer entonces es tratar de que las partículas se agrupen o coagulen o aglomeren, que así se llama, para que formen una parte un poquito más sólida, que sabemos que es muy inestable y se puede deshacer, pero de esa manera nosotros cuando tengamos un precipitado y lo vayamos a filtrar y lo vayamos a lavar, pues nos va a costar menos trabajo si está aglomerado o coagulado, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros vamos a tener precipitados coloidales. O sea, no nos interesa tener tantos precipitados coloidales, preferimos tener precipitados cristalinos. Díganme, ¿qué tendrá un precipitado cristalino? ¿Cómo será un precipitado cristalino? Pues debería tener. Es lo contrario, ¿no? O sea, partículas más grandes. Ajá, tiene partículas más grandes. Ustedes conocen los granitos de sal, ¿verdad? Los granitos de sal son cristales o de azúcar, entonces son partículas más grandes que las vemos a simple vista y hasta las podemos agarrar tranquilamente. Entonces, un precipitado cristalino se forman partículas mucho más grandes y esas, evidentemente, si son insolubles, las vamos a poder filtrar con facilidad. Entonces, yo puedo filtrarlas y no temo perderlas porque el tamaño de las partículas son mucho más grandes que un precipitado coloidal, por lo tanto no tengo tanto miedo en perder esas partículas de soluto. No les voy a pasar apuntes, todo el mundo está anotando un poquito, ¿verdad? Ok, luego tenemos, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de obtener un precipitado más grande? Pues tratar de hacer o modificar o controlar un poquito los efectos del medio ambiente en la formación del precipitado. Por lo tanto, lo que se ha descubierto, que no va a cambiar la forma de que sea un precipitado coloidal, pero sí me va a permitir formar partículas un poquito más grandes, es lo que se conoce como precipitación homogénea. ¿En qué consiste esta precipitación homogénea? Pues bien fácil. Consiste en agregar lentamente el agente precipitante en toda la solución para que se vaya produciendo un precipitado más grande y así tener un precipitado más fácil de manipular para nuestro análisis gravimétrico. Ahora, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo se van a formar los precipitados? Entonces, ¿qué es lo que hace que uno sea más grande y qué es lo que hace que otro sea cristal? Pues la forma en que se forman, valga la expresión, la forma en que se unieron las partículas que forman el precipitado. La forma en que se forman los precipitados van a ser de dos formas. Va a ser nucleación y va a ser crecimiento de partículas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es la nucleación. ¿Qué es la nucleación? ¿Qué entenderíamos por nucleación? Díganme. Fíjense bien, cuando yo tengo en mi solución mis reactivos, espérenme, cuando yo tengo en mi solución
Ay, un segundo. Cuando tengo en mi reactivo, si estoy agregando lenta el reactivo, en cuanto cae y empieza a reaccionar con mi solución, se va a formar un núcleo. Y en ese núcleo, o varios núcleos, ¿verdad? Varias partículas. Incluso puede haber una partícula de polvito que nos sirve para que empiece a formarse el precipitado. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que se forman los pequeños núcleos, se van a empezar a formar compuestos. Ya saben ustedes que los compuestos son infinitamente pequeños, por lo tanto una molécula no va a ser un precipitado. Tendrían que unirse varios compuestos, varias moléculas del compuesto que se está formando para que nosotros podamos percibirlo a la vista. Entonces, muchísimas moléculas, millones de moléculas. Entonces, para que nosotros podamos percibirlo a la vista, quiere decir que se van a empezar a juntar moléculas y luego otra se une a esa que ya se formó y se forman pequeños núcleos muy chiquititos, ¿sí? Y estos pequeños núcleos van a quedar como partículas suspendidas en la solución. Y hasta ahí tendríamos la formación de un precipitado coloidal, ¿sí? Pero puede ocurrir dos cosas. Que en el reactivo que yo siga agregando se sigan formando pequeños núcleos y no se junten. Y entonces sí mi precipitado sería en este momento coloidal, ¿sí? Sería un precipitado coloidal. ¿Por qué? Porque yo estoy formando muchas partículas, pero todas muy pequeñitas, de tal forma que nos agrupan, van a quedar, son sólidas, pero van a quedar suspendidas muy pequeñitas y por eso es coloidal, porque incluso yo lo voy a ver como si fuera solamente una solución aparentemente homogénea. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo esta nucleación se da en la formación de los dos precipitados? Así empieza, pero si continúa la nucleación todo el tiempo será precipitado coloidal. Pero cuando yo tengo el crecimiento de partículas, quiere decir que esos núcleos que se formaron en mi recipiente, lejos de formar más partículas, a estas partículas ya formadas se les van a empezar a agregar nuevas moléculas, formando estructuras cristalinas, como ya saben ustedes cómo están, se ve como si fueran figuras geométricas, ¿verdad? Que se están uniendo los iones y luego tenemos solamente la sal, todos los son sales. Entonces ahí se estaría formando un cristal y de esta manera nosotros estamos teniendo entonces la formación de crecimiento de partículas. Quiere decir que los pequeños núcleos que se formaron al principio los sirvieron para el inicio. Después esas partículas todas van a aumentar de tamaño de tal forma que yo voy a ver precipitados grandotes que voy a poder sedimentar o filtrar o lo que sea. Bueno, también el coloidal lo puedo filtrar, pero con muchos cuidados para que no se vaya a perder y se vaya en la solución. ¿Hasta aquí alguna duda? No se hacen coágulos, más bien lo que se forman son pequeñas partículas. Espérame un segundo. Espérame un segundo. Nucleación. En esta lo que teníamos en la nucleación es nada más que se forman pequeñas, se unen algunas moléculas, pero son partículas muy pequeñas y ya no se siguen juntando más. A esa que ya está formada ya no se le pegan más. Se forma otro núcleo y se forman más núcleos de tal manera que existen muchísimos núcleos que tienen un poquito de reactivo nada más. En cambio, cuando se forman los núcleos en el crecimiento de partículas, lejos de formar más núcleos, lo que hacen es pegarse, todas las moléculas que se están formando se pegan al cristal, de tal forma que el cristal va aumentando de tamaño. Entonces ustedes van a tener precipitados mucho más grandotes, y van a poder manipularlos más fácil. Quiere decir que los dos, tanto el coloidal, el precipitado coloidal y el precipitado cristalino, los dos, su formación del precipitado empieza con nucleación, los dos. Pero en el coloidal sigue pura nucleación y en el cristal sigue crecimiento de partículas. ¿Ahora sí? Ok. Y decíamos que el precipitado coloidal nos conviene que se aglomere, ¿verdad?
seguramente por eso hablabas de algún término que era coagular. Sí, aquí la coagulación o aglomeración. Ajá. Entonces, cuando se coagulan o aglomeran, o sea, que se juntan más, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hacemos un precipitado coloidal? Pues los vamos a dejar en reposo muchísimo tiempo para que se esté formando un precipitado un poquito más grande. Eso cuando ustedes hicieran la práctica de la formación de un precipitado coloidal, se dejaba 24 horas para formar el precipitado, de tal forma que tuviéramos precipitados mucho más grandes. Aunque el tamaño normal fuera pequeño, pues tratar de que por medio del no movimiento, pues se aglutinaran o aglomeraran un poquito más los precipitados, ¿sí? Ellos se juntan, no se atraen realmente, es como que se juntan y fácilmente se pueden separar, pero vamos a dejarlos que cuando se formen sí se junten y muy difícil manipularlos porque fácilmente se pueden volver a separar en pequeños núcleos, pero nosotros pretendemos que sean lo más grande posible para poderlos manipular y no nos vaya el precipitado. En cambio el cristal ese lo dejas y solito crece. Se van pegando, ajá. Pero si se mueven, se pueden separar, ajá. No como, es que acá en el crecimiento de partículas tienen atracción por los iones que se forman, las cargas se atraen. También en el coloidal van a tener atracción, pero como se forman los núcleos, es las características de cada compuesto cuando se forma. Se forman los núcleos y aunque se formen esos núcleos, por ejemplo, el cloro de sodio no formar un cristal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características del compuesto y el tipo de enlace que tienen va a formar iones, enlaces iónicos, van a tener carga eléctrica y se van a atraer. El cloruro de plata, no me acuerdo su electronegatividad de la plata, pero bueno, el cloro de plata también va a formar un precipitado parecido al cloro de sodio, pero el cloro de sodio va a formar cristales, a diferencia del cloro de plata, que va a formar precipitado coloidal. Si tú ves el precipitado de la plata, pareciera talquito, sumamente delgadito, sumamente finito, y los dos son cloruros. ¿Por qué? Pues es las características que presenta cada compuesto. Aunque realmente se atraen las cargas. Se me va a acabar el tiempo. Ahorita, si no puedo con la misma clave, les vuelvo a mandar otra clave. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ¿Sí se entendió? Ok. Sí, déjenme salirme entonces porque ya se va a acabar. A ver si alcanzo a recuperar.